India o Tíbet. Geográficamente estamos en la India, espiritualmente estamos en el Tíbet. Fue aquí, en Dharamsala, en las laderas del Himalaya, donde el Dalai Lama se refugió en 1959, tras huir de la invasión de su país por el ejército de la China comunista. Y es aquí, a 1500 kilómetros de la capital del Tíbet, donde el Dalai Lama dirige su patria espiritual desde hace 50 años. Dalai Lama, de una vida a la otra. Empiezo el día a las 3 o 3:30. En cuanto me despierto, pienso en Buda y rezo una oración de saludo escrita por el pensador Nagarjuna. Rezo la oración acostado y en señal de respeto pongo las manos así. Así que muestro respeto, pero sigo acostado. Como monje budista, en cuanto me despierto, trato de preparar mi mente. El resto del día mi espíritu debe ser más altruista, más compasivo. Y en mi vida cotidiana debo hacer algo útil para los demás. Luego hago algo de ejercicio físico. Camino un poco en la máquina. A las 5 desayuno, medito y rezo un poco más, hasta las 8 o las 9. Después suelo leer algunos periódicos, o a veces vengo aquí, si tengo alguna reunión. Luego, si no hay más trabajo, estudio las escrituras budistas. Después de comer, vengo aquí para celebrar reuniones y también dar audiencias. Actualmente, casi todas las semanas, vienen tibetanos que han llegado hace poco del Tíbet. Luego, sobre las 5 o 5:30, tomo el té. Como monje budista, no ceno. Después, rezo de nuevo y hago meditación. Luego, sobre las 7 o 7:30, me acuesto. Duermo de 8 a 9 horas. Esa es la experiencia más agradable, la relajación completa. El Dalai Lama no es solo un monje budista sujeto como los demás a las 253 reglas de la vida monástica tibetana. Él es el maestro reencarnado, descendiente de una larga estirpe de hombres sabios y compasivos que han alcanzado el estado de Buda. Desde el siglo XV lo han precedido 13 de esos maestros y todos ostentaron el título de Dalai Lama, que significa océano de sabiduría. Una sabiduría que viene a buscar aquí gente de todo el mundo. Acumulad todas las virtudes posibles. Dominad el espíritu, nos enseña Buda. La felicidad y el sufrimiento son fruto de causas y condiciones. Por tanto, si uno desea estar libre de sufrimiento, debe eliminar toda causa negativa, evitar cometer actos negativos. En cuanto a la felicidad, todos queremos ser felices. Si la felicidad es el fruto de la conducta virtuosa y el espíritu altruista, fomentemos eso para obtener la felicidad. Acumulad todas las virtudes posibles.
Estas enseñanzas se imparten bajo estrecha vigilancia. Además de ser el líder espiritual, el Dalai Lama es el jefe del gobierno tibetano en el exilio y está bajo constante amenaza. Por respeto a este título, el gobierno indio le otorgó la protección dada a un jefe de Estado. Llevamos más de 49 años siendo una de las comunidades de refugiados más prósperas. Aunque somos refugiados, hemos conseguido trabajar por la conservación de la cultura tibetana, la rica tradición budista tibetana. Nací en la parte noreste del Tíbet, en una zona muy remota. Como mi hermana mayor era la reencarnación de un lama del monasterio de Kumbum, las condiciones económicas de mi familia eran algo mejores. Sin embargo, nuestra aldea era muy pobre. El paso de un pequeño estado teocrático pobre a un estado democrático moderno no se logra por decreto. Es un proceso largo y difícil que los predecesores del Dalai Lama en el Potala habían iniciado ya con reformas intensas y la apertura del país al mundo exterior. Fue el Dalai Lama número 13, que murió en 1933, el que preparó el camino para su sucesor y también guió a la delegación de monjes encargados de identificar a su siguiente reencarnación. Cuando llegó el comité de búsqueda, me eligió como candidato. En aquel momento, había 3 candidatos de la misma zona, pero uno falleció, así que quedamos 2. Después de unas pruebas o investigaciones realizadas por el comité de búsqueda, yo fui quien lo hizo mejor. Y eso los convenció de que el pequeño Hamo Dondup era el que buscaban. El nuevo Dalai Lama deberá cumplir los 18 años antes de asumir sus responsabilidades. Hasta ese momento, sus regentes y preceptores lo someten a la rigurosa disciplina del noviciado. Es esa instrucción la que lo hace merecedor de sus títulos monásticos de vencedor preciado y gema que concede todos los deseos. Las autoridades tibetanas construyeron una casa para mi madre. Yo vivía aparte. Residía en el Norbulinka. Casi todos los días iba a casa de mi madre. Y también ella y mi padre venían a la casa del Dalai Lama. Así que permanecimos muy unidos. Es difícil imaginar todos los aspectos de la vida de una familia regulados por rituales y protocolos, pero en los palacios de verano e invierno los hermanos del Dalai Lama nunca están lejos.
Todo el mundo tiene una familia y también hermanos. Yo soy el hermano menor del Dalai Lama y creo que es un privilegio. Mi madre visitaba muy a menudo a su santidad, por lo menos una vez al mes, tanto si él estaba en el Potala como en el Norbulinka. Así que desde que aprendí a andar, cuando tenía un año más o menos, cada vez que mi madre iba a ver a su santidad, me llevaba con ella. Recuerdo algunas de mis travesuras. Por ejemplo, en la casa del Dalai Lama no se cocina cerdo, ni huevos, ni pescado. En casa de mis padres, sobre todo a mi padre, le gustaba mucho el cerdo. Así que, de vez en cuando, yo iba allí a comer cerdo. Me sentaba al lado de mi padre, al que le encantaba el cerdo, y yo era casi como un perro esperando a que mi padre me diese un trozo de cerdo. Y también huevos. A veces mi madre me hacía huevos solo para mí. Era una pequeña infracción. También recuerdo que de niño, a veces mi profesor me ponía cara seria y a veces me reñía. Luego, en cuanto acababa la clase, corría a refugiarme en casa de mi madre, decidido a no volver a la residencia del Dalai Lama, porque quería quedarme con mi madre para librarme de las clases. Pero luego llegaba la hora de la clase vespertina y volvía sin rechistar a mi residencia oficial. Sí, son anécdotas de la niñez. Recuerdo que su santidad jugaba conmigo. Recuerdo muy bien algo que ocurrió en el Norbulinka. Cuando mi madre visitaba a su santidad, acostumbrábamos a pasear por el jardín y su santidad me dejaba cogerme de su dedo y que paseara con él. Lo recuerdo muy bien. Además, allí hay un templo o santuario fuera que tiene un leopardo y un tigre disecados, y parecían tan reales que me asustaba mucho al verlos, y su santidad me decía que no me asustara porque estaban disecados. En invierno, sobre todo en el Potala, había la costumbre de hacer retiro al menos un mes. Se hacía en una sala donde no entraba el sol. La ventana daba al norte y era fría. Creo que la sala tenía unos 2 o 3 siglos de antigüedad. Y debido a las lámparas de grasa, la estancia parecía una cocina.
estaba oscura por causa del humo. Y también había ratas. Mientras rezábamos o cantábamos, a veces veía aparecer alguna. Se acercaba al cuenco con la ofrenda de agua y la rata bebía del cuenco. No sé si a los dioses les gustaba aquel agua o no. Pero no hay duda de que a las ratas sí. Durante aquellos años, mi maestro nunca me mostró una sonrisa. Siempre fue muy severo. A veces veía a los pastores, a la gente con ganado, que iba con sus animales de vuelta a casa, cantando. Y yo pensaba que me gustaría ser uno de ellos. Otra anécdota graciosa ocurrió cuando yo tenía unos 6 años. Visitamos a su santidad en el Norbulinka y él estaba regando las flores con una manguera. De repente, sin darme tiempo a apartarme, él apuntó con la manguera hacia mí y me empapó por completo. Y para secarme, tuve que correr por el jardín en camiseta. Yo siempre jugaba con los jardineros, con los barrenderos. La mayoría eran personas sencillas. No me trataban con reverencia. Por otra parte, había personas mayores que ya entonces expresaban su esperanza de un futuro mejor bajo mi reinado. Además, entre los barrenderos mayores, había alguno que ya había estado al servicio del anterior Dalai Lama. Me contaron muchas anécdotas sobre su vida. Y aquello me ayudó a entender mi futura responsabilidad como Dalai Lama. Entonces vi lo difícil que era mi cometido, lo difícil que era mi posición. Pero cuando uno encuentra dificultades, es necesario enfrentarse a ellas. Así que como budista aprecio el valor de mis vidas pasadas. Las virtudes del buen karma, acumuladas en mis vidas pasadas, me han dado en esta vida muchas oportunidades de servir a los demás. Y también al Dharma de Buda. Así que el pensar en eso me da fuerza para poder continuar con mi cometido.
Cuando asume oficialmente el control del país en 1950, el Dalai Lama solo tiene 15 años. Aún no ha terminado su formación religiosa y carece de experiencia política. Su adversario en el histórico conflicto entre el Tíbet y China es Mao Zedong, que se propone conquistar al Dalai Lama y le promete respetar la autonomía del Tíbet. Invita al Dalai Lama a Pekín y lo cubre de regalos. El Dalai Lama sueña con una síntesis entre el marxismo y el budismo, al menos de forma teórica, porque en la práctica el ejército chino se comporta como una fuerza de ocupación y construye carreteras nuevas que faciliten su penetración en el país. A lomos de caballos y en barcas de piel de yak, las 500 personas que acompañan al invitado de Mao emprenden la aventura del viaje hacia Pekín. En 1954 fui a China. Fue una gran oportunidad para ver un mundo diferente. También pude reunirme con muchos tibetanos en las provincias de Amdo y de Kham. De modo que viví muchas experiencias, vi cosas nuevas y aprendí mucho. Además, conocí a muchos líderes, a grandes personalidades, como por ejemplo el presidente Mao Zedong. Aprendí mucho de aquella experiencia. Creo que a mi hermano, el Dalai Lama, le impresionó mucho la personalidad de Mao. Mao habla de buena fe y reconciliación. El Tíbet es un país grande que antaño dominaba China, pero está atrasado, así que necesita ayuda para desarrollarse y modernizarse. Mao incluso nombra al Dalai Lama vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Nacional China, título honorífico que no tiene ningún poder político real. En el Tíbet, la situación sigue empeorando. La brutalidad de los chinos contradice las declaraciones de Mao. Como respuesta a la resistencia popular tibetana, que el Dalai Lama no promueve ni condena, el ejército chino pasa a la acción. En marzo de 1959, 4 años después de su regreso a Pekín, el Dalai Lama ve Lhasa invadida, su ejército destruido y a los monjes perseguidos. Palden Gyatso es uno de los monjes que sufrieron la represión. En aquel momento protesté contra la anexión. No quería que nos invadiesen. Y por ese motivo, en 1959, los chinos me encarcelaron. Me tuvieron preso durante 33 años. Durante esos 33 años me torturaron y me pegaron. Sufrí las torturas más horribles, pero afortunadamente no estoy muerto. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista budista estoy protegido. No fueron los chinos los que me liberaron. Amnistía Internacional escribió sobre mi situación y se esforzaron mucho. Lucharon para que me liberasen después de pasar 33 años preso. Les estoy muy agradecida. El Dalai Lama escapó la noche del 17 de marzo de 1959. Esa noche, mi madre me dijo que me cambiara de ropa, porque teníamos que huir. Me hizo mucha gracia porque mi madre y mi hermana iban vestidas de hombre. Yo tenía 12 años y no podía parar de reír porque me parecían muy graciosas. Salimos de Norbulinka sobre las 9 o 9:30 y caminamos hacia el río. Pasamos muy cerca de los campamentos militares chinos. Nos marchamos de noche. Viajamos toda la noche y al día siguiente, muy avanzada la tarde, hicimos la primera parada. A veces viajábamos 6 horas, a veces 8, y en total nuestro viaje duró 12 días.
Por supuesto, muchos de nuestro grupo estaban tristes. Sufrieron muchas penurias, pero yo no sentía pena. No tenía que volver al monasterio a estudiar. Y todos mis seres queridos cercanos iban conmigo, así que no estaba triste. Recuerdo que, faltando poco para llegar a la frontera india, el Dalai Lama cayó enfermo. Estaba muy débil. Así que si ven alguna foto de 1959, justo antes de llegar a la India, se le ve muy delgado. La bienvenida de India a los refugiados tibetanos resulta lógica por la historia que une a los dos países. India, cuna del budismo, es como la maestra y el Tíbet es el alumno. Unos lazos más fuertes que la reticencia política de Nehru al inicio del éxodo de los tibetanos. Al llegar a la India, el Dalai Lama me dijo, ahora somos libres. Tenemos libertad. Porque aquí no hay control chino. Después, en el verano de 1960, mi hermano se trasladó a Dharamsala por consejo del gobierno indio. El clima de libertad política de India, opuesto al totalitarismo de China, anima al Dalai Lama a seguir con las reformas democráticas que había iniciado en Lhasa. Organiza un gobierno tibetano en el exilio, capaz de llevar los asuntos internos y extranjeros del país con notable pericia, valiéndose del Foro de las Naciones Unidas. En aquel momento, los refugiados tibetanos no creían que aquello se prolongase. Todos creíamos que en pocos años podríamos regresar al Tíbet. Solo el Dalai Lama tuvo visión a largo plazo. Se encargó de organizar las instituciones tibetanas, la reconstrucción de los monasterios y la creación de escuelas por si el exilio se prolongaba. Sin la capacidad de previsión a largo plazo del Dalai Lama, los refugiados tibetanos habrían tenido muchos más problemas. El problema de los refugiados es, desde luego, el más urgente. Desde la invasión de Lhasa y las matanzas de civiles, se calcula que murieron 80.000 personas entre 1959 y 1960. Los refugiados llegan a la India por millares. El gobierno indio hace lo que puede para acogerlos, multiplicando la distribución de alimentos, campamentos y los programas educativos. El otro problema es el político, que no puede resolverse solo con generosidad. Como asilado político, la cuestión política resulta clave mientras sigamos siendo una comunidad de refugiados. Así que aquí siempre me he considerado un portavoz libre del pueblo tibetano. Por tanto, a principios de los años 70, comprendimos que tarde o temprano tendríamos que hablar con el gobierno chino sobre el problema tibetano. Así que nuestra meta es tratar de hallar una solución equitativa para ambas partes. De modo que no buscamos la independencia, a pesar de los acontecimientos pasados. Lo único que nos interesa es el futuro. Materialmente, el Tíbet está muy atrasado, pero espiritualmente está muy avanzado. Todos los tibetanos quieren un Tíbet más moderno. Por eso, proponemos que en el aspecto del desarrollo material, el Tíbet siga dentro de la República Popular China. Conseguiremos un desarrollo económico mayor, pero eso solo será posible si podemos gozar de una autonomía verdadera. El Tíbet sigue siendo un pequeño enclave entre dos gigantes, que son India y China. No nos sentimos del todo seguros. La amenaza siempre está presente. Por eso el Dalai Lama, con una mentalidad muy pragmática, propuso la solución de la autonomía. Nuestro objetivo es construir una sociedad no violenta. Y nuestro objetivo también es conservar la herencia cultural única del Tíbet.
Por eso, siempre le decimos al gobierno chino que no buscamos la independencia, sino nuestro propio interés, pero debemos tener determinados derechos garantizados por la Constitución, a fin de construir una sociedad armoniosa, duradera. De ese modo, China gozará de más respeto en el extranjero y la imagen de la República Popular China mejorará. Asimismo, la cultura china se enriquecerá al conservar la cultura tibetana, que es única. Y esto es algo que les interesa porque, después de todo, entre los chinos hay millones de budistas. Entre los refugiados, que pasan de 20.000 a 100.000 en pocos años, hay víctimas de la reubicación forzosa de la población tibetana, sobre todo niños. También hay supervivientes del encarcelamiento y la tortura, como estos monjes, que aún hoy permanecen en primera línea del movimiento de resistencia. Me detuvieron y encarcelaron porque, junto con otros 4 tibetanos, estábamos pegando carteles que decían «Larga vida al Dalai Lama, chinos fuera del Tíbet, Tíbet independiente». Los pegamos en las paredes de Pashizon. Fuimos Lobsang Sering, Jampa Dorje, Pema Senun, Jampa Tashi y yo. Todos escribimos nuestro nombre en los carteles porque aceptamos toda la responsabilidad de nuestro acto y para evitar que otros tuviesen problemas por aquello. Los soldados llamaron a otros soldados. Nos apuntaron con pistolas a la espalda. Nos ataron en parejas por las manos y las piernas. Nos colgaron boca abajo unos minutos. Y después nos metieron en celdas. Nos interrogaron individualmente, pegándonos en la cabeza y metiéndonos porras en la boca y en otros orificios. Nos golpearon los dedos con un martillo. Todo lo que hemos contado es cierto. Sangrábamos por la boca. Nos dejaban muy mal heridos. Nos pegaban 2 o 3 veces al día. Nos torturaron tanto como si hubiésemos matado a sus padres. La pregunta es, ¿por qué nos hicieron eso? Ellos nos decían que éramos monjes y que la política no era asunto nuestro, no era asunto nuestro. Así que tenía que haber alguna organización que nos apoyase. Los chinos tenían razón en considerar que el budismo era la principal fuerza tras la resistencia popular tibetana. Para acabar con esa resistencia, la estrategia principal es atacar a la religión tibetana. Por supuesto, los comunistas chinos siempre consideran que la religión es un veneno. Pero actualmente la forma más auténtica de la cultura tibetana, de su budismo y de la sabiduría budista tibetana está más viva fuera del Tíbet que dentro de él. Podríamos decir que, de forma deliberada o no, se está produciendo un genocidio cultural dentro del Tíbet, porque algunos dirigentes comunistas chinos están convencidos de que el budismo tibetano constituye una verdadera amenaza de separación, de secesión del Tíbet de la China continental. Si esas personas sienten ese temor, ¿cómo podrá sobrevivir la cultura tibetana? ¿Cómo podremos conservarla?
Si el budismo tibetano está en peligro dentro de las fronteras del Tíbet, su esperanza de supervivencia está fuera de esas fronteras, en el seno de la comunidad de refugiados y en los niños de la diáspora. Cada año nos llega una media de 500 a 600 niños del Tíbet. También llegan muchos niños de diversos campamentos de refugiados, donde los padres tienen dificultades para cuidarlos. Nuestra prioridad es acoger a todos los niños que nos confían y darles protección. Algunos llegan con sus padres, que los dejan con nosotros, y luego regresan al Tíbet. Hay una enorme sinización de los tibetanos y su cultura. En nuestra clase, si hay un alumno chino nuevo que quiere asistir a esa clase y no hay vacantes, un niño tibetano tendrá que dejarle el sitio al alumno chino y a menudo tiene que sentarse en el suelo o, por el contrario, abandonar la escuela. Para huir de esa discriminación que los niños sufren dentro del Tíbet, los padres a menudo se ven obligados a tomar la dolorosa decisión de separarse de ellos y enviarlos al otro lado del Himalaya, donde hayan una buena acogida y un ambiente que favorece el aprendizaje de su identidad tibetana cultural y religiosa. En el pasado, en el Tíbet había monjas, pero no tenían un programa como el de los monjes. Así que el Dalai Lama reformó la comunidad de monjas y fomentó la construcción de centros educativos en los que podemos estudiar juntas y practicar juntas. Eso es lo que necesitamos. Y no solo estudiar el Dharma, sino también educación moderna. Lo que el Dalai Lama quiso es que las monjas pudiesen servir a la comunidad como docentes, como enfermeras o en lo que fuese necesario. Cuando yo estaba en casa a los 9 o 10 años, escuchaba las enseñanzas del Dalai Lama por la radio. No entendía bien el tibetano en aquel entonces, pero al oír su voz no sé por qué me echaba a llorar. En 1980, tras 20 años de exilio, una delegación del Dalai Lama al fin recibe permiso para visitar Lhasa. Encabezada por su hermano y su hermana, recibe una calurosa bienvenida popular que demuestra que la influencia del Dalai Lama sobre su pueblo permanece intacta, pese a la represión china y al programa de inmigración masiva de colonos chinos. China teme muchísimo la influencia del Dalai Lama, y ese temor solo deriva de la negativa a hablar en serio con el Dalai Lama con objeto de buscar una solución al problema tibetano. Aparte de eso, no hay otro problema. Solo tienen miedo de la influencia del Dalai Lama. Y muchas veces han dicho que si el Dalai Lama regresa, tal vez el pueblo podría descontrolarse. El gobierno fascista autoritario teme a las multitudes, a que el pueblo se reúna. Además, las autoridades chinas tampoco entienden ni toleran que se tengan ideas distintas a las suyas. Todo el mundo tiene que pensar tal como dice el partido. Aunque a principios de los 80, los chinos me presentaron una propuesta con 5 puntos sobre mi regreso, en la que me ofrecían recuperar todos mis privilegios. Les dije que no era lo que quería, sino el respeto a los derechos de 6 millones de tibetanos. Y mientras ese asunto no se resuelva, la cuestión de mi regreso no es importante. Su regreso es menos posible mientras continúe la violencia. En marzo de 1989, el 30º aniversario de la invasión de Lhasa por las tropas chinas, se reprimió con violencia a los manifestantes, cientos murieron y se aplicó la ley marcial.
Para un soldado chino, matar a un tibetano no representa nada. Para ellos es como matar a una rata. En otras palabras, que para los soldados chinos, por orden de sus superiores, la vida de los tibetanos no vale nada. Creo que ahí se ve bien el problema de la presencia de los chinos en el Tíbet. Para ello, los tibetanos no son nada. Hay que eliminarlos. La reacción internacional ante la matanza de 1989, condenada por los Estados Unidos, Francia y el Parlamento Europeo, pudo influir algo en que ese año le concediesen el Premio Nobel de la Paz al Dalai Lama y a través de él a todo el pueblo tibetano. Acepto el premio Nobel con profunda gratitud en nombre de los 6 millones de tibetanos, mis valientes compatriotas que viven en el Tíbet y que han sufrido y continúan sufriendo tanto. El premio confirma nuestra convicción de que con verdadero valor y determinación el Tíbet será liberado. Gracias. ¡Tíbet libre! El mundo occidental ha dado al Dalai Lama premios, medallas de oro. Lo han hecho ciudadano de honor de muchas ciudades. Pero el objetivo fundamental al que el Dalai Lama ha consagrado su vida es a lograr la libertad del Tíbet y a lograrla mediante la no violencia. Y para ello necesita apoyo. El Dalai Lama necesita ayuda. Y el mundo occidental no está ayudando. Cuando su santidad sube a un estrado, todo el mundo aplaude. Pero cuando está luchando, a los occidentales les preocupan más los negocios, el dinero y la política. Así que todas esas medallas y galardones son como un chiste. Aquí tengo un poema que habla sobre mi fe. Lo escribí cuando estaba encarcelado en el Tíbet. Matad a mi Dalai Lama para que ya no crea más. Rompedme la cabeza, golpeadme, desnudadme, encadenadme, pero no me dejéis libre. Dentro de la cárcel este cuerpo es vuestro. Dentro de mi cuerpo mis creencias son solo mías. ¿Queréis conseguirlo? Mantenedme callado aquí. Aseguraos de que no queda aliento, pero no me dejéis libre. Si queréis, volved a hacerlo desde el principio. Disciplinadme, reeducadme, adoctrinadme, enseñadme vuestros engaños comunistas, pero no me dejéis libre. Matad a mi Dalai Lama y no volveré a creer. En él el preso se burla de la autoridad. Dice, podéis capturarme, podéis golpearme, podéis usar vuestro ejército, vuestra policía, vuestra ley, vuestros instrumentos de tortura, pero no podréis cambiarme, porque soy lo que mi fe es. Y porque mi fe está en el Dalai Lama, y jamás se quebrantará. Y si queréis que cambie, hacedme perder la fe. Si queréis que cambie, matad a mi Dalai Lama. Pero eso es imposible.
El Dalai Lama intenta recibir personalmente a todos los visitantes que se acercan a Dharamsala, como estos mongoles budistas que han venido para que los bendiga. No olvidemos que muchos textos budistas fueron escritos por los mongoles, y todavía hay muchas costumbres comunes entre los dos pueblos, como la de ofrecer un chal de seda como símbolo de bienvenida o lealtad. Cuando me reuní con el Dalai Lama, me sentí muy pequeño delante de él. Después de contarle todo lo que me pasó, no sabía qué más decirle. Te sientes insignificante ante su santidad. Percibes lo que sufre por los tibetanos y la enorme compasión que lleva dentro. Él es como un faro, y ante la adversidad miramos hacia él y nos sentimos inspirados. Hoy el Dalai Lama tiene 72 años y naturalmente surge la cuestión de su sucesión, es decir, su reencarnación. Algunos occidentales sienten curiosidad por saber si el Dalai Lama puede reencarnarse en una mujer. Y sí, claro que es posible. Evidentemente, el propósito de la reencarnación es completar las tareas de la vida anterior que no se completaron. Así que, lógicamente, si muero estando aún en el exilio, mi reencarnación se producirá fuera del Tíbet para llevar a cabo la tarea que empecé y que aún no he terminado. No ha sido iniciativa de su santidad hablar de su sucesión, sino de los chinos. Les preocupa mucho el próximo Dalai Lama y quieren poder escogerlo ellos. También esperan que el actual Dalai Lama no viva mucho tiempo. Y han propagado el rumor de que padece cáncer en fase terminal. Así que cuando muera, los chinos quieren elegir al siguiente Dalai Lama. Si el problema del Tíbet no se resuelve y si el 14º Dalai Lama no logra regresar al Tíbet en vida, el pueblo tibetano debe decidir cómo se elegirá al 15º Dalai Lama, porque será un tema crucial. Desde el principio apoyé la candidatura china a los Juegos Olímpicos. Es la nación más antigua, la más poblada del mundo, y merecía organizar unos Juegos Olímpicos. En mi declaración también mencioné a las ONG que se preocupan por la situación de falta de respeto a los derechos humanos
por la falta de respeto a la libertad religiosa y de prensa en China. Por desgracia, en esos aspectos no se ha avanzado mucho. Así que, para que China sea una buena anfitriona olímpica, el mundo libre debería recordar a las autoridades chinas que no deben descuidar esos temas.